Muy buenos días, mi nombre es Carlos Arturo Contreras Manos Alba. En el día de hoy voy a exponer mi resumen acerca del libro de Isaac Asimov, Breve Historia de la Química. Los primeros materiales que usó el hombre eran universales, en el sentido de que se encuentran en cualquier parte. El instrumento o elemento del cual se apoyó para hacer uso de dichos materiales fue el fuego, el cual descubrió aparentemente de forma espontánea. Con la ayuda de los descubrimientos previos ya hechos por el hombre, empezaron a formarse las civilizaciones y con estas una nueva era empezó. Cuando el hombre primitivo comenzó a crear las civilizaciones, descubrió elementos un poco más difíciles de obtener, pero que traían consigo mayores ventajas al momento de ser tratados y usados, elementos que marcaron un cambio notorio en la historia. Los eruditos griegos estaban más interesados en el porqué de las cosas. Fueron esos filósofos quienes comenzaron a hacer los primeros planteamientos acerca de los elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra. De esta forma, Aristóteles concibió los elementos como combinaciones de dos pares de propiedades. También afirmó que cada elemento tiene propiedades específicas que le son innatas y habló de un nuevo elemento llamado éter. Estos descubrimientos trajeron nuevos temas de debate, tratando las posibilidades de la divisibilidad de la materia, ya que se afirmaba que ésta podía dividirse y subdividirse indefinidamente, pero Leucipo dijo que finalmente una de las partículas obtenidas podía ser tan pequeña que ya no podía seguir dividiéndose. Demócrito continuó ese pensamiento y llamó átomos, que significan indivisibles, a las partículas que habían alcanzado el menor tamaño posible, naciendo así el atomismo, doctrina que defendía dicha teoría, pero que lastimosamente se hizo impopular por su poca validez. Sin embargo, Epicuro logró mantener vivo este pensamiento hasta nuestros días mediante el poeta romano Tito Lucrecio Caro. En esta época eran 7 los metales que ya se habían descubierto, los cuales eran relacionados con los 7 cuerpos celestes conocidos. De esta forma les pareció atractivo emparejarlos, por ejemplo, el oro con el sol, la plata con la luna, etc. El nacimiento de un nuevo reino en Egipto entorpeció los avances previos en el conocimiento. Ya los químicos, los astrólogos y hasta los sacerdotes eran considerados peligrosos en cuanto a cada uno de sus saberes. Aparece Bolos, quien se dedicó a resolver uno de los grandes problemas de la química, la transmutación. Debido a muchos factores, entre ellos la destrucción de todos los tratados sobre química, el pensamiento pagano cayó en desgracia. Fueron destruidos el museo y la biblioteca de Alejandría, y el arte de la química se hizo clandestino, y se llevó a Persia el pensamiento griego, incluyendo muchos libros de alquimia. Debido a la fuerza que tomaron los árabes con el nacimiento del Islam, estos sitiaron Constantinopla y fueron derrotados por el fuego griego, siendo estos, junto con otros hallazgos de la tradición científica griega, lo que los dejó fascinados. Después de esto, los árabes van en decadencia y los europeos cristianos comienzan a repoblar. Estos supieron que los libros de gran contenido Estos supieron de los libros de gran contenido científico que poseían los árabes y surge un movimiento para traducirlos al latín. Se comienza a hacer uso de la pólvora negra, cambiando esto el sentido de las guerras. La química por tercera vez vuelve a decaer debido nuevamente al miedo de poder fabricar oro. Con esto los europeos comienzan a hacer inventos, exploraciones y hallazgos, y nace también la imprenta, y con esto se da paso a la revolución científica. La alquimia se distancia de su anterior fin y comienza a ser usada para fines medicinales. Con esto la alquimia entró en franca decadencia, pasando los minerales a jugar el papel principal, y la alquimia resultó transformada en el siglo XVIII en lo que hoy en día conocemos como química. La medida. Galileo Galilei protagoniza espectacularmente la aplicación de las matemáticas y las mediciones cuidadosas a la física. Newton introdujo sus 3 leyes del movimiento que durante más de 2 siglos sirvieron como base a la ciencia de la mecánica. Gracias a él y otros de sus aportes, la revolución científica alcanzó su clímax y aparecen débiles indicios de la revolución química. Los gases perdieron su misterio y pasan a ser materiales que tienen peso, como los líquidos y los sólidos más fácilmente estudiados, y se diferenciaban de ellos sobre todo por su densidad mucho más baja. Se demostró la presión ejercida por el peso de la atmósfera, y posteriormente Boyle, por medio de su experimento, logra comprobar lo que hoy en día conocemos como la ley de Boyle. Pasan los átomos nuevamente a jugar un papel importante dentro de la historia de la química, la nueva concepción de los átomos. En esta etapa, Boyle cambia el concepto de la alquimia y esta pasa a ser como la conocemos hoy en día, la química, y debido a su escepticismo, este no aceptaba lo dicho antes por los alquimistas. De esta forma, a mediados de 1670 se crea la máquina de vapor gracias a los descubrimientos previos de la presión de los gases, y posteriormente se mejoró el invento de esta, trayendo consigo el comienzo de la revolución industrial. Se comienza a hablar del flogisto, el cual surge como explicación de los objetos inflamables y de por qué estos perdían peso y cambiaban sus propiedades a la hora de quemarse, sin tener en cuenta las mediciones exactas en aquella época, ya que no eran importantes para los científicos. Dióxido de carbono y nitrógeno. Para esta época los gases seguían teniendo un papel secundario dentro de las investigaciones de los científicos de aquella época, así que fue necesario que ellos se familiarizaran con los gases para poder estudiarlos mejor. Aparece el químico inglés Steve Hales,
quien logra recoger gases sobre el agua, y posteriormente aparece Black, quien demostró que las sustancias gaseosas no solo son liberadas por sólidos y líquidos. Posteriormente a esto, Rutherford descubre el nitrógeno, al cual llamó aire flujificado. Aparece en la historia el nitrógeno, el cual se le atribuye a Cavendish, ya que fue el primero en estudiar sus propiedades sistemáticamente, y fue él quien por primera vez determinó la densidad de cada gas y quien averiguó que el hidrógeno es extremadamente ligero. Se descubren nuevos gases, y para ese entonces Suecia estaba a la vanguardia de la química de la época, y se crea también una nueva forma de clasificación de los elementos. Entra Lavoisier a jugar un papel importante dentro de la historia, ya que este aplica la medición a los cambios químicos y derriba las antiguas teorías que entorpecían el progreso de la química, y logra desmentir la teoría del flogisto gracias a su método de medición precisa, y con esto se crea la ley de conversión de la masa. Asimismo, Lavoisier crea el primer texto moderno de química, en el cual se hallaban sus conocimientos químicos en base a sus nuevas teorías y nomenclatura. Para este entonces se empieza a experimentar con ácidos y con bases, y por medio de esto se descubre que las soluciones de ácidos pueden neutralizar las soluciones de bases, y se crea la ley de las proporciones definidas, o a veces llamada la ley de Proust. En 1803, Dalton publica la ley de las proporciones múltiples gracias a sus experimentos, en los cuales se demostró que dos elementos pueden combinarse en más de una proporción, y gracias a su razonamiento Dalton configuró la primera tabla de pesos atómicos, aunque falló en esto. Se empieza a hablar acerca de las cargas eléctricas de los elementos, y se creó la primera batería eléctrica, y se produjo también una corriente eléctrica, gracias al invento de Alessandro Volta. Se da a conocer también la ley de los volúmenes de combinación en 1808, y el químico Avogadro apuntó a la necesidad de que igual número de partículas de un gas darán siempre volúmenes iguales, y Berzelius empezó entonces a determinar los pesos atómicos con métodos más avanzados que los que Dalton había sido capaz de emplear, y posteriormente a esto surgen los nombres químicos de los elementos, para luego surgir la electrolisis, la cual se basa en una ruptura de moléculas por una corriente eléctrica. En el capítulo 6 surge un nuevo tema de debate, y entran a jugar papeles importantes los materiales combustibles y los no combustibles, siendo estos el nuevo tema de discusión. Berzelius sugirió que los productos característicos de los organismos se llamasen orgánicos, y las sustancias características del medio no viviente eran las inorgánicas, y posterior a esto algunos químicos consideraban la vida como un fenómeno especial que no obedecía necesariamente las leyes del universo tal como se explicaba a los objetos inanimados, lo que se le llamó vitalismo. Pero Wöhler, con su hallazgo, logró romper la influencia del vitalismo en aquella época. Más adelante, cruzar la línea entre lo orgánico y lo inorgánico. Esto dejó de ser un cruce entre lo prohibido para hacerse algo rutinario. Se comienza a trabajar con las grasas, y se llega a grandes avances gracias a esta y otras incursiones en la química orgánica. Comienza a hablarse de la fórmula empírica, la cual se basaba en la experimentación de los químicos de la época, y surgen a su vez los pioneros del análisis orgánico. Posteriormente nacen los isómeros. Se refuta también la creencia de que el oxígeno era un elemento característico de los átomos, y se empieza a hablar de radicales, y comienza a verse cómo resolver el misterio estructural de las grandes moléculas. 7. Berzelius llega a la conclusión de que debía contener una parte positiva y una parte negativa, ya que solo existe atracción entre elementos de cargas opuestas, y se sigue combatiendo el problema de las estructuras moleculares de algunos compuestos. Se propuso lo que después llegaría a conocerse como la teoría de la valencia, de la palabra latina que significa poder. Cada átomo tiene un poder de combinación fijo. Por ejemplo, en condiciones normales, un átomo de hidrógeno solamente se combinaría con otro átomo. Entre otras cosas, la palabra valencia ayuda a clarificar el peso atómico y peso equivalente de un elemento. Empieza a hacerse uso de las fórmulas estructurales, las cuales hacían gala de una utilidad tan obvia que muchos químicos las aceptaron inmediatamente, quedando desfasados por completo todos los intentos de representar las moléculas orgánicas como estructuras construidas a partir de radicales, pudiendo así construirse una representación átomo por átomo, pero aún no se podía dar explicación a los isómeros ópticos. Comienza también a hablarse de las moléculas tridimensionales, y se empieza a tratar de reemplazarlas. En esta época comienzan a descubrirse nuevos elementos, llegando así a altos números de elementos descubiertos, lo que llevó a los químicos de la época a una nueva incógnita, y de este modo se empieza a trabajar en ella, lo que llevó a las tríadas. Surgen dudas entre el peso atómico, peso equivalente y peso molecular, y se realizó el primer Congreso Internacional de Química. Luego de esto se empezaron a ordenar los elementos conocidos, y se vio que en base a sus propiedades estos tomaban un orden, y así se empieza a hablar de las octavas, pero sin dárseles mucha importancia.
Mendeleev, junto con otros personajes como Meyer, comenzaron a construir la tabla periódica, siendo Mendeleev quien lo hizo de la mejor manera. Gracias a Kirchhoff se inventó un método para obtener la huella dactilar de cada elemento por la luz que producía al calentarlo, y de esta forma empezó a identificarse de manera más eficaz cada elemento. Se comienza a hablar de las tierras raras y se empiezan a descubrir varios de esos nuevos elementos, los cuales presentaban características bastante similares entre sí, y a su vez se descubre el argón y otros elementos que llevaron a los químicos de aquella época a hablar de los gases inertes. En el capítulo 9, en esta época empieza a hablarse de la termodinámica y a trabajarse en ello, llegando así a los primeros principios de la termodinámica, y consecuentemente el mundo de la química y de la física se unieron y comenzaron a trabajar juntos. Comienza a hablarse también de las reacciones reversibles, las cuales empezaron a ser cuidadosamente estudiadas en 1850. Al empezarse a hablar de las reacciones reversibles, se hizo uso de la ley de acción de masas, y más adelante, gracias a Gibbs, se fundó la termodinámica química. Se comienza también a hablar de la catálisis, la cual es un proceso en el cual la velocidad de una reacción química determinada es acelerada, en ocasiones enormemente, por la presencia de pequeñas cantidades de una sustancia que no parece tomar parte en la reacción. La acción de la luz solar sobre la plata permite grabar imágenes, y con esto surge la fotografía. Se comienza a hablar de los iones, los cuales se consideraban como partículas que transportaban electricidad a través de una disolución, y surge el problema de la naturaleza de los iones mismos, y Arrhenius utilizó su teoría de la disociación iónica para dar cuenta de numerosos hechos de electroquímica. Una de estas era que los iones portaban los átomos de electricidad. Se empieza también a licuar algunos gases, y aquellos que no podían licuarse fueron llamados gases permanentes, pero en 1898 se logró producir hidrógeno líquido, y asimismo se licuaron gases inertes a temperaturas aún más bajas que las del hidrógeno. El trabajo de Berthelot con algunas de sus grasas sintéticas marcó un comienzo en este sentido, pero todavía queda mucho por hacer. Más adelante, Perkin crea, gracias a su maestro Hoffman, por accidente los colorantes sintéticos, los cuales llegaron a ser tan populares que a ese periodo de la historia se le conoce como la década del Malva, nombre que se le dio debido a su color, y de este modo empezaron a sintetizarse más colorantes naturales. En esta época las vitaminas, hormonas, alcaloides, todos ellos fueron sintetizados, y en muchos casos se determinó su estructura molecular. Algunas de esas sustancias, en especial los alcaloides, poseían propiedades medicinales, y es por esto que se agrupan bajo el título general de medicamentos. Se llega por accidente a la penicilina, y con esta surge el primer antibiótico, y se considera que la aplicación de la arsenamina para uso contra la sífilis, la cual fundó el estudio de la quimioterapia. Graham dio origen al estudio de la química de los coloides, y más adelante surge la cromatografía, gracias a Mihail, quien dejó gotear una mezcla de pigmentos vegetales sobre un tubo con polvo, y de esta forma la gota tomaba cierta intensidad, unos diferentes de otros. Más adelante, gracias a Scoville, se crea por accidente el algodón pólvora, pero no era del todo seguro. Más adelante se crea la dinamita debido a la necesidad de ser seguro el mismo algodón pólvora. La química orgánica. La química orgánica también avanzaba a mediados del siglo XIX, y en esta época se creó la primera caja de cerillos, que aunque varios siglos después ha tenido varias modificaciones. El principio de esta sigue siendo el mismo. Se habla también del progreso de los metales, ya que el acero era y sigue siendo el esqueleto de nuestra sociedad. Y si queremos dar uno más como ejemplo, es el petróleo. En la Edad Media, el hierro dio paso a la edad de acero, lo cual es muy importante, ya que el acero era usado para muchas cosas, para las vías de trenes, por ejemplo, los puentes colgantes, entre otras cosas. También se empieza a trabajar con otros metales como el titanio, que son muy importantes también para la historia. En esta parte de la historia se habla acerca del nitrógeno y de las diferentes ayudas que proporciona al medio natural que nos rodea. Haciendo énfasis en sus propiedades, nos hablan también de los usos que le fueron dados en aquella época. Se habla también del flúor y las dificultades que generaba a los químicos pasarlo a su forma libre. Durante esta época empezó a revelarse una extensa zona entre lo orgánico y lo inorgánico, y fue el químico Kipping quien durante un largo periodo logró sintetizar que contenían uno o varios átomos tan característicos del mundo inorgánico. Ya en el capítulo 12 empezamos a hablar de los electrones. En esta parte de la historia se comienza a hablar de los rayos catódicos, y mediante estudios de la corriente eléctrica se vino abajo la concepción de que el átomo era una partícula indivisible sin estructura ni fisonomía. Y más adelante, gracias a varias experimentaciones de los químicos de la época, se definieron los rayos catódicos, los cuales se caracterizaban por viajar desde el cátodo al ánodo en línea recta.
al final se aceptó que los rayos catódicos eran corrientes de partículas que transportaban una carga eléctrica negativa. Y ya al final se considera a Thomson como el descubridor del electrón. Aquí se empieza a debatir acerca de la relación entre el electrón y el átomo, y se habló de la posibilidad de las cargas y del papel que jugaban dentro del átomo. Más adelante se denominó el efecto fotoeléctrico, gracias a una experimentación basada en el salto de una chispa de luz y otros experimentos. Para este entonces se estaban llevando a cabo diferentes investigaciones y pruebas acerca de los rayos catódicos, y gracias a una experimentación que hizo Röntgen basada en estos rayos, y la cual concluyó cuando llegó a la conclusión de que estos tenían una radiación tan penetrante que podían pasar a través del vidrio, del tubo y del cartón que los rodeaba, y chocar con los materiales circundantes. En efecto, si trasladaba el papel, tratado químicamente, a la habitación de al lado, seguía resplandeciendo cuando actuaban los rayos catódicos, lo cual denominó rayos X. Y más adelante se empezó a hablar de otros tipos de rayos. Número atómico. Durante esta época comenzaron a descubrirse elementos radiactivos, tales como el uranio y el radio, el cual era aún más radiactivo que el propio uranio. Y con el paso del tiempo se fueron descubriendo más y más de estos elementos. Más adelante se logró ordenar los elementos por su número atómico gracias a diferentes experimentos realizados provenientes del estudio de los rayos X. Ya para el siglo XX los elementos eran definidos como una sustancia que se compone de átomos que poseen todos un número atómico idéntico y característico. Se empieza a hablar también de las capas electrónicas, las cuales consistían en que dentro del átomo los electrones existían en grupos, donde cada capa envuelve el núcleo como si fuese una cebolla, y donde cada capa contiene más electrones que la anterior. De esta forma comienza a hablarse del intercambio de electrones entre átomos y de las valencias y las covalencias. Nace la teoría de la resonancia, lo cual consiste en que las ondas electrónicas se aparean reforzándose, resonando una con otra para formar una situación más estable juntas que separadas, y la cual ayuda a establecer la estructura del benceno. Los químicos orgánicos empezaron a adquirir una visión bastante profunda de los distintos pasos que componían las reacciones orgánicas, el mecanismo de la reacción, entre otras. Logran resolver la incógnita de la transmutación de los radiactivos estudiando la velocidad de desintegración radiactiva. Se demostró que al cabo de un cierto periodo diferente para cada elemento, se ha desintegrado la mitad de cualquier cantidad de un cierto elemento radiactivo. Surge el nombre de isótopos, dado a elementos que ocupan el mismo lugar de la tabla periódica, pero que tenían diferentes variedades. Los diferentes isótopos en un lugar dado de la tabla tendrían el mismo número atómico y en consecuencia el mismo número de protones en el núcleo y el mismo número de electrones en la periferia. El hombre se hizo la pregunta de por qué no reordenar entonces los protones y neutrones del núcleo atómico en reacciones nucleares, y a su vez Rutherford llevó a cabo la primera reacción nuclear hecha por el hombre gracias a las partículas alfa. Pero estas no eran del todo energéticas, así que se desarrolló también un acelerador de partículas capaz de producir partículas lo bastante energéticas como para generar una reacción nuclear. Y también se empieza a hablar de los antiprotones y antielectrones. Ya en esta parte de la historia empieza a hablarse de la radiactividad artificial, la cual consistía en que se creaban isótopos radiactivos de los elementos, y con esto se llegó al descubrimiento de que cada elemento tiene un isótopo radiactivo. Fermi empezó a bombardear el uranio con neutrones para ver si podía producir átomos más pesados que el uranio, elementos transuranios. Esos elementos son aquellos con número atómico mayor que 92. Ya para aquella época, la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar, así que los Estados Unidos crearon un programa de investigación para obtener una reacción nuclear en cadena antes de que los nazis lo hicieran. Pero la tarea era algo complicada para los científicos de ese entonces. Así que más adelante se fabricaron ciertos dispositivos en los que al exportar una pequeña carga del explosivo se juntan dos trozos de uranio y mediante otros procesos se genera una reacción nuclear en cadena que explota con furia, una hasta entonces inimaginable. Y de ahí en adelante fueron creándose procesos para hacer de esta bomba atómica algo aún más letal. Pero la reacción atómica en cadena también puede tener aplicaciones ajenas a las destructivas. Por ejemplo, actualmente se está trabajando en producir temperaturas muy altas de forma controlada, y si se consigue mantener una reacción de fusión, puede obtenerse cantidades fantásticas de energía, lo cual es supremamente increíble para la humanidad, ya que nos estaría aportando energía durante millones y millones de años. Bueno, este es el final del resumen del libro de Asimov. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.